Capítulo 3. Para entender. Solo, sin nada que contar. Subaru caminó lentamente por los sombríos pasillos de la mazmorra de la prisión. La poca luz que allí se encontraba apenas impedía que la oscuridad lo envolviera todo con su velo, pero aún así, siguió adelante. Impulsado por la fuerza que pudo reunir y por el maná que corría por sus venas. Paso a paso, lentamente, con cada respiración, acercándose a su salvación, o eso esperaba. La mazmorra estaba vacía. Al menos esta parte donde se encontraba lo parecía. ¿Era él el único escondido allí, o había algo más en juego? No lo sabía. Entonces, antes de dar otro paso, se quedó paralizado. Algo lo hizo detenerse. Sintió que algo andaba mal. Retiró la pierna y echó un vistazo a su alrededor, y entonces vio la luz de su espíritu de la tierra. Se alejó volando a un paso de él e iluminó el suelo frente a él. Era una advertencia. Algo andaba mal, y empezó a sentir emociones y cosas que no le pertenecían. Una preocupación, una llamada a la precaución, tan abrumadora que se quedó paralizado por un instante. Luego examinó mejor lo que yacía en el suelo, pero no encontró nada malo. Y después de un momento, el espíritu envió una pequeña ola de maná justo al camino frente a él. Lo que yacía en el suelo era, cuanto menos, interesante. Algunas letras, glifos, brillaban en el suelo frente a él, y no solo en el lugar donde debía pisar. A lo largo del suelo, en muchos espacios, había glifos similares, todos brillando con luz, principalmente verde. Como el espíritu. Magia de la tierra, quizás. ¿Podría ser algún tipo de alarma? Casi. Gracias, dijo Subaru en un susurro, justo para que el sonido le llegara al espíritu. El espíritu volaba, balanceando su pequeño cuerpo etéreo en señal de gratitud. Son como niños, ¿verdad? Fáciles de complacer, eso seguro. Se le escapó una risita y, con las trampas a la vista, avanzó lentamente. Cada paso con cuidado, esperando el momento oportuno, solo para asegurarse de que el espíritu tuviera tiempo suficiente para advertirle del peligro. Pero por ahora, nada. Los glifos mágicos estaban colocados en puntos aleatorios del suelo, a veces solo en uno de los bloques de piedra que formaban el camino, a veces en la línea. Eran fáciles de evitar gracias a la visibilidad que proporcionaba su espíritu. Parece que los espíritus pueden sentir la magia de su propia afinidad. Al menos, eso podía suponer. Los glifos eran verdes, y el espíritu de la tierra era verde. Tenía sentido. O tal vez porque estaban colocados en el suelo. Me gustaría preguntarle, pero ahora mismo solo puede comunicarse por sentimientos. Después de un corto paseo, llegó a la puerta. Era una extraña, con adornos de acero. Y las puertas brillaban con una luz dorada. ¿Y ahora qué? Antes de que pudiera encontrar la respuesta, el espíritu dorado voló frente a él y rodeó lentamente la puerta. El espíritu Jin lo siguió. Ambos estaban frente a la puerta y lentamente, como comunicándose, uno les lanzó una chispa púrpura, y el brillo alrededor de las puertas se desvaneció lentamente. ¿Borró él esa magia, o ella? Tengo muchas ganas de hablar con ellos como es debido, pero eso tendrá que esperar a que maduren un poco, ojalá antes. Llegó lentamente a la puerta, esperando a que exploraran el otro lado. Hasta ahora, todo iba sobre ruedas, demasiado fácil. De nuevo, no había nadie a la vista. Lo habían dejado solo. Completamente solo. ¿Qué estaba pasando fuera de la cárcel? ¿Los guardias tenían un día libre? Al final, se le consideraba arzobispo, así que no debería haber guardias esperando para batirlo. Aunque, por otro lado, existía realmente una razón para ello. Después de un tiempo, lo más probable es que comprendieran que posaba. No había ningún peligro, ¿por qué habrían de poner guardias? Tan patético era. En cuanto ese pensamiento lo asaltó, se desvaneció rápidamente, empujado a un lugar inalcanzable, con una cálida sensación llenándole la mente. ¿Qué era eso? ¿Lo hicieron los espíritus? ¡Qué curioso! Ahora no solo tenía compañeros, sino también terapeutas conectados con su alma. Genial, si se le permite decirlo. Pero quizá por eso no se detiene en sus pensamientos. ¿Pensamientos? ¿Cuáles, en realidad? De alguna manera, lo único que pienso es irme de aquí, y si aunque sea por un momento se siente bien, ¿qué más da?
Mejor esto que volver a ceder a la oscuridad. La oscuridad, así empezó a describir lo que sentía cada vez que lo dejaban solo, infiltrándose lentamente en los confines de mi mente, tomando el control. Al menos ahora ya no la siento. Así que siguió adelante, las puertas se abrieron con un crujido. Justo ahora estaba frente a la escalera. Podía subir o bajar. Las escaleras de arriba, las que lo llevaron a su nuevo hogar, y las otras dos que conducían abajo, directo al oscuro corazón de este lugar. La planta de interrogatorios, como él la llamaba. El único lugar que visitaba, y donde pasó incontables días, también tenía celdas en esa planta. Estuvo allí al principio de su encarcelamiento. Sentado en la oscuridad, solo acompañado por los gritos. Gritos ajenos y, a veces, los suyos propios. Ese lugar era una pesadilla, pero algo ahí abajo me arrastra de nuevo a ese lugar. ¿Por qué? Debería ser algo. ¿Están allí sus torturadores? Sus rostros estaban nublados. Tal vez su mente no quería recordar, y lo agradecía, y si era así, tal vez también podría olvidar por completo ese horrible lugar. Algunos espíritus aparecieron de nuevo ante él. Y pudo percibir su ansiedad y algo más. Una vez más le advirtieron que algo vil, había en ese lugar ahora mismo. Pero no podía apartar la vista de las escaleras que bajaban, así que siguió, paso a paso, con la luz de las antorchas y los espíritus iluminando el camino. Antes de acabar en una celda en el piso de arriba, pasaba mucho tiempo allí abajo. A veces, después de que terminaban con él, lo traían de vuelta arriba. ¿Por qué? Quizás para intentar mantenerlo cuerdo, al menos arriba no había gritos, solo silencio, y aquí abajo, en el lugar del silencio, los gritos reinaban supremos. Día y noche. Cacofonía de tortura. Otro par de puertas, otro encantamiento roto. Abrió lentamente la puerta tras advertir sobre los espíritus. Este lugar no estaba vacío, y estaban conmocionados hasta la médula. Pero no porque hubiera verdaderos peligros allí. Era algo más. Algo oscuro. Los espíritus, al estar hechos de maná, no eran más que seres de luz, de vida, pero aquí la vida no tenía cabida. El olor a podredumbre era intenso, y al entrar, tuvo que enfrentarse a los sonidos de dolor, pequeños gemidos y gritos ahogados. Demasiado. Era demasiado. Subaru avanzó y no pudo evitar mirar a su alrededor. Había un par de celdas, cada una marcada solo por puertas de hierro. No había ninguna celda con barrotes como la que encontró antes. Solo puertas. No supo cuántas estaban ocupadas, pero oyó gemidos de algunas. ¿Quiénes eran las personas dentro? ¿Realmente merecían tal destino? Solo podía adivinarlo, pero al mirar las puertas, no pudo evitar sentir cierta curiosidad. ¿Qué aspecto tenían ahora? Ese pensamiento despertó algunos de sus miedos que quería reprimir al máximo. ¿Acaso me parezco a mí mismo? Sus brazos y piernas no tenían cicatrices. Un brazo y una pierna estaban negros. Su torso era delgado. Como papel, con huesos visibles a través de la piel. Menos mal que todavía estaban dentro. Decidió no darle vueltas, al menos por ahora. Ya habría tiempo para eso y mucho más. Avanzando lentamente, notó más glifos. El espíritu de la tierra volaba alrededor, haciéndolos visibles, pero lo que le interesó fue que en cada puerta que conducía a la celda también había glifos, aunque estos eran diferentes a los demás, con colores verde y dorado mezclados. Después de un momento, encontró lo que buscaba. Justo delante de él había una puerta. Más grande que otras, con glifos dorados y verdes más radiantes que en otros casos. Se acercó lentamente y lo sintió. Miedo primitivo. No suyo, esta vez, sino de los espíritus. Lo que fuera que estuviera detrás de esa puerta tenía que ser horrible. Aunque, extrañamente, también sintió una indescriptible pena. ¿Por qué le resulta tan familiar? Respiró hondo y pidió a sus etéreos amigos que quitaran el sello. La luz de los glifos se desvaneció y empujó la puerta. Todo salió mucho mejor de lo que esperaba. No había cerradura, así que quizás solo se mantenía con magia. Cuando echó un vistazo dentro, encontró alguien. Sentado en medio de la habitación, encadenado, era pequeño, de pelo verde y piel verde enfermiza. Su cuerpo estaba iluminado por dos pequeñas fuentes de luz.
Lentamente, entró para observar al que estaba encerrado allí. Sintió el miedo, y algo que había reprimido con tanto esfuerzo hasta entonces. La ira. Una ira que bullía, lista para ser liberada contra quien tenía delante. Gula. Dio un paso, luego otro, y se acercó a él. No tenía buen aspecto. La piel llena de cicatrices, sangre seca por todos los harapos que vestía, la cabeza gacha y el rostro oculto tras una larga cabellera verde. ¿Así que viniste? Resonó la voz de Gula. Sigues vivo, aunque no te ves muy bien. Gula volvió a guardar silencio, y Subaru simplemente dio un paso más cerca, parándose frente a él. Se llevó una mano a la nariz. El olor era fuerte, un olor a descomposición tan potente que le dio vueltas la cabeza por un momento, pero logró mantener el equilibrio. Lo miró lentamente. Se quedó sin palabras. Parece muerto, casi muerto. Su trato fue incluso peor que el mío. ¿Y ahora qué? ¿Por qué vine? ¿Qué me guió hasta aquí y con qué propósito? ¿Debería matarlo? Gluttony levantó la cabeza y su voz era baja, pero había algo en ella, algo diferente. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué sufriste tanto? Después de eso, los ojos de Subaru se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Creo que lo sabes. No lo sé. Su ira crecía, así que ahora, después de todo, ese bastardo quiere jugar. No tiene tiempo para eso. Pero lo que siguió a continuación, Subaru no podía esperar una risita, que poco a poco se convirtió en una carcajada, llenando toda la habitación. Era una locura, pero también una profunda tristeza, como un llanto que salía de otra forma solo para ocultar su verdadera naturaleza. Así que no lo sabes, Tsu. Es gracioso, muy gracioso. Lo que queríamos decir era simple. Tu habilidad, ¿cómo la llamaste? Regreso por la muerte, era. En estado de shock, Subaru se quedó paralizado, sin saber si había oído bien, apretando lentamente el brazo alrededor de su corazón, esperando, y nada. ¿Qué? ¿Qué es eso? Simplemente pronunció el nombre Y. Nada, ninguna presencia, ninguna oscuridad, ningún dolor. Las palabras que antes lo habían dominado fueron dichas con tanta facilidad y sin costo alguno. ¿Cómo lo sabes? Es imposible. ¿Cómo? ¿Por qué? Es porque lo vimos con nuestros propios ojos, Subaru-tsu. Esto es una locura. No debería ser posible, pero... Mis recuerdos, no solo se desvanecieron, sino que tuvo acceso a ellos. Lo vio todo. ¿Cómo? Una de las habilidades que poseemos, nuestra autoridad, como quizás sepas, y sabemos que la tienes. Después de todo, tú también posees una, ¿no? Más de una. Entonces lo viste todo. Lo sabes todo, entonces ¿por qué sigues vivo? No lo sabemos, aunque la muerte en este momento sería una lástima. Creo que puedes entenderlo, así que responderás a nuestra pregunta. ¿Por qué sufrí? ¿Qué pregunta es esa? ¿La viste? No. Entonces deberías tener tu respuesta. ¿Por qué preguntas algo así? Porque necesitamos saber. Gritó, tan fuerte que Subaru retrocedió un paso por la sorpresa. ¿Qué? Necesitamos saber. Necesitamos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Estás loco? ¿Te diviertes? ¿Qué eres? ¿Qué clase de enfermedad tienes para elegir ese estilo de vida? Eres una abominación, Tsu. ¿Abominación? Toda tu vida es tan dolorosa. Nos volvió locos a todos nosotros. A mí, a mi hermano, a mi hermana, todo por tu culpa. Hermano. Hermana. ¿Qué quieres decir? No eres tú quien me lo quitó, ¿verdad? No. No lo somos, y estamos felices por ello, más felices que nunca. Tsu, si lo hiciéramos, nunca nos lo perdonaríamos. Somos el arzobispo del pecado del culto de la bruja, representando a la gula, Royal Pard. Así que quien lo hizo fue Lide. Ese era su nombre, no. Así, lo hizo. Cometió ese error, ese terrible error. Nos envenenó Tsu, nos mató Tsu. Matar. Pero... Jaja, esa mente tuya es un veneno, uno terrible, todo ese dolor, resentimiento, codicia, orgullo, envidia, locura. Estás loco. Eres la definición de eso.
Jajaja, luchas contra gente como nosotros y nos consideras monstruos cuando tú mismo te rodeaste de ellos, y lo curioso es que, de todos ellos, tú eres el peor. Asqueroso, feo, tantas palabras, tantas, pero ni una sola puede describir lo que sentimos cuando pensamos en ti. Subaru se quedó atónito. La ira que emanaba de Roy era difícil de describir con palabras sencillas, cada palabra tan llena, pero había algo más. ¿Por qué? ¿Por qué suenas tan triste? Subaru no sabía por qué preguntaba eso, pero en algún lugar, en esa voz, podía sentir algo, algo que le resultaba familiar. Había algo más en esa ira. ¿Por qué? ¿Cómo no íbamos a sentirlo, cuando vemos todo lo que eres, cuando vimos el dolor y la miseria de tu ser? Eso no debería ser. Es incomprensible. Natural, un error. ¿Qué intentas decir? Sentimos lástima por ti. Todos nosotros, Tsu. Eso lo impactó más de lo que hubiera querido aceptar. De todas las personas que conoció, el arzobispo le dijo algo así. ¿Qué puedo decir ahora? Callados. ¿Por qué estás tan sorprendido, Tsu? Aquí tienes a alguien que te entiende, que entiende todo de ti, hasta el último detalle, todos los errores, todos tus dolores. ¿No es eso lo que has deseado todo este tiempo? Esto es una locura. ¿Por qué? ¿Por qué sentir lástima por mí? ¿Por qué? Nunca hubiéramos imaginado que alguien como tú pudiera existir, una excusa tan lamentable. No eres como nosotros. No estás controlado como nosotros. Eres libre. Y a pesar de toda esa libertad que obtienes, incluso siendo maldecido como nosotros, tú, te maldijiste a ti mismo más de lo que la autoridad jamás podría. Maldito. Estás maldito. Somos hambre, hambre eterna, hambre inagotable, comiendo, mordiendo, tragando, devorando, todo el tiempo, sin fin, sin satisfacción, gourmet, no gourmet, sabroso no. Nada importa excepto el hambre. La mantuvimos a raya, intentamos controlarla, la refinamos, pero al final, es solo hambre de comida que nunca será aceptada como tal. Hambre. Los recuerdos, tienes hambre de ellos. Esa es tu comida. Sí, solo esto en realidad, todo lo que necesitamos son recuerdos, lo único que nos puede saciar. Aparte de eso, nada más. Si no comemos, tenemos hambre. Si tenemos hambre, sufrimos. Sufrimos mucho. Duele. El hambre es dolor. Nunca termina, Tsu. Y tú no tienes esa maldición, tú que no estás controlado por ella, libre de elegir lo que deseas, tú, en tu locura, tomaste ese camino. Dime, ¿cómo no sentir pena al verte? Dime, ¿cómo no sentirnos mal al ver a alguien tan libre, y él? ¿Por qué? ¿Por qué tomaste esa decisión? Tú, que fuiste asesinado, acuchillado, atravesado, mordido, destrozado, congelado, asfixiado, incluso deshaciendo estos recuerdos, todavía podemos sentirlos. Siguen con nosotros. Enfermo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué estás tan equivocado? ¿Por qué no podemos entenderte? Roy bajó la cabeza, y por un momento solo hubo silencio, interrumpido por el sonido de una respiración y una pequeña gota bajo su rostro. ¿Son esto? ¿Son lágrimas? Llora, yo. Subaru se quedó inmóvil. No podía moverse. En ese momento, el aliento se le quedó atascado en los pulmones, temeroso de salir. Lentamente, lo soltó. Quería salvarlos. Roy no respondió, cabizbajo. Ambos permanecieron inmóviles. Roy levantó un poco la cabeza y miró fijamente a Subaru, con los ojos y el rostro ocultos por el cabello que le caía. ¿Y quién te salvó? Preguntas sencillas, ¿no? Subaru quiso responder, pero no pudo. Algunos nombres vinieron a su mente. Emilia, Rem, Beatrice. Casi todo su campamento y un par de personas de otros. O tal vez solo eso pensó. ¿De verdad me salvaron ellos, o fue solo? ¿Lo hizo él? Era extraño. Lo salvaron, pero ¿de qué, en realidad? Le salvaron la vida en numerosas ocasiones, pero no fue él solo quien se enfrentó a esa situación. Solo él decidió que se enfrentaría al peligro, algo por lo que una vez incluso fue castigado por la propia Emilia, y luego, regresó corriendo en cuanto supo que algo andaba mal. En aquel entonces comprendió que era un chico impotente, débil e inútil que no podía darle nada a nadie, pero entonces Rem lo sacó del abismo.
Al abismo de que, en realidad, ¿cómo habría sido su vida si hubiera huido entonces? Incluso antes, en la capital, cuando acababa de llegar a este mundo, cuando me encontraba en la encrucijada del destino, fue cuando tomé una decisión, uno que lo llevó a este lugar al final. ¿Y si su elección final era diferente? Quería salvar a Emilia, a Felt y a Rom. Quería asegurarse de que Elsa pagara por lo que había hecho, pero, no podía hacerlo al revés. ¿De verdad no había otra opción? Al fin y al cabo, la había. Podía enviar a Reina a saquear la casa e informarle de todo lo que sabía. Él se encargaría. Al menos eso esperaba. En cuanto a él, sería libre de irse cuando quisiera. Podría haberse convertido en comerciante, inventor o lo que fuera. Se uniría a uno de los otros campamentos, tenía tantas opciones. ¿Era esto apropiado? Podría terminar peor, pero tal vez su vida podría ser mucho mejor, y Roswell, si no regresaba con Emilia, ¿ocurriría realmente otra tragedia? Después de todo, casi todo lo que sucedió era parte de su plan. Convertirlo en una herramienta, concentrado en una sola cosa. ¿Qué pasaría si no estuviera allí? ¿Conseguiría Slot siquiera acercarse a esa mansión? Demonios, ni siquiera se enteraría de algo así, ¿verdad? Si no fuera consciente, no le importaría, ¿y por qué sí? Las tragedias ocurren todo el tiempo, en todo el mundo, y él no está allí para salvar a todos. Después de todo, Subaru se quedó inmóvil, perdido en sus pensamientos. ¿De verdad estoy loco? Él sabe, respuesta. Era tan claro, pero algo le impedía decirlo. Incluso permitir que ese pensamiento se arraigara en su mente. ¿Salvarme la vida cuenta? Sí lo creo, pero, demonios, conoces cada una de mis decisiones, ¿no? Entonces dime, tú que me viste completamente, tal como soy, ¿qué piensas? ¿De qué necesitabas ser salvado más? Si tuvieras que elegir a la persona o cosa que te causó más dolor, ¿quién sería? Cuéntanos, Tsu. Al final tuvo que responder. La pregunta flotaba en el aire, pero la respuesta, más clara que nunca, fue que todo lo que había pasado le había dado tanta claridad, o fueron los ánimos y el consuelo mental que con tanto gusto le dieron. Pero por una vez, lo entendió, no, lo supo durante mucho tiempo, a través de todos sus dolores y toda la desesperación que enfrentó en su camino. Se suponía que debía ayudarse a sí mismo, no. Eso fue lo que le dijeron en el santuario. Ámate a ti mismo. Sé uno de aquellos a quienes quieres salvar. Algo a lo que no le había prestado atención hasta ahora. Algo con lo que nadie más que él podía ayudar. O al menos nunca se lo pidió a nadie. Le repugnaba la mera idea de pedir ayuda con el problema que había tenido durante tanto tiempo. Después de todo, ¿cómo se hace realmente? Mostrar tu debilidad hasta ese punto. Ren, entendía al menos un poco, pero no podía comprender el panorama completo. Nadie más que él, o alguien que realmente lo viera, podía. ¡Qué perezoso era! No afrontar ese problema de frente. Después de todo, su peor enemigo, quien lo derribó, quien realmente orquestó su sufrimiento. Natsuki Subaru. En todo el mundo, él fue quien más me lastimó. Subaru dijo en voz baja que esa era la verdad de su vida. Algo en lo que tenía que estar de acuerdo. Al final, solo él decidía su camino y todas las consecuencias. ¿Quién te salvó de él? Nadie. Te esforzaste por salvar a todos, pero ninguno pudo salvarte. Qué curioso, ¿no crees? Es enfermizo, pero ¿por qué me dices esto? ¿Cuál es la razón? Cuando vimos lo que eres, no pudimos entenderlo. De alguna manera, parte de tus recuerdos se convirtieron en parte de nosotros, parte de la persona que somos. No somos uno. Somos muchos. Hay tanto en nosotros, tantas vidas, tanta experiencia. De alguna manera, yo soy tú, al menos parcialmente, y cuando te vimos, en lo que te has convertido, una parte de nosotros solo quería ayudarte. Los recuerdos te hacen persona, a ti. Cada vez que los tomas, se convierten en parte de ti. Algunos, sí, no todos. Algunas personalidades son fuertes, otras mucho más débiles, pero la tuya, era pesada. Pero lo que realmente dolía eran los recuerdos de todo este dolor, fantasmas, que se arrastraban por todas partes. Estamos heridos, sufrimos, e intentamos comprender. ¿Por qué alguien lo haría?
Después de eso, Roy dejó de hablar por un momento, solo un momento, y luego continuó. Estás solo, ¿verdad, Subaru? Viviendo esta vida, completamente solo, sin posibilidad de compartir tus penas, tus arrepentimientos. De alguna manera, ni siquiera puedes expresar tu resentimiento. Después de todo, ¿cómo podrías siquiera explicarlo? Subaru simplemente lo miró directamente a la cara, y por una vez, desde el comienzo de esta conversación, realmente quiso ver el rostro de quien hablaba. El rostro de quien lo comprendía tanto, aún oculto a la vista. Es doloroso, es cierto, susurró Subaru. Tomaste el camino de las espinas, sacrificándolo todo, sin siquiera pensar en ti mismo. Todo esto, Natsuki Subaru, no es nada, ni una locura. ¿De verdad valió la pena ser un héroe? Escuchar esto de alguien como tú es horrible. Pero era algo que entendía muy bien. Al menos por un tiempo. Subaru respiró hondo. Su mente se volvió un torbellino. Toda la situación era desconcertante. Así que eso es todo lo que quieres de mí. Para ayudarme, intentas pagar de alguna manera por tus pecados por los actos que cometiste. ¿Qué sentido tiene todo esto? Mi única petición es que, por favor, nos mates. ¿Qué? Eso es todo. Estamos confundidos. No sabemos qué somos. Estamos cada vez más perdidos. Tus recuerdos nos aplastaron. Nos llevaron a la locura, a todos nosotros. Simplemente sufrimos. Acaba con esto. Subaru se quedó quieto un momento, respiró hondo y preguntó. Roy, ¿te arrepientes de algo? Tenemos demasiados para contar, de vidas diferentes, tantos. No tienes suficiente vida para eso. ¿Es eso todo lo que quieres? Solo acábalo. Libéranos. Queremos que las pesadillas terminen. No queremos verte más. Queremos liberarnos de ti. Roy, ¿quién eras antes de todo esto? ¿Lo sabes? No lo sabemos. Sin saber qué es. ¿Qué destino, uno que sentía compartir con él? Una pregunta más rondaba su mente, una más. Roy, mis recuerdos, los que tu hermano tomó, ¿es posible recuperarlos? Si lo matas, entonces sí, es posible, aunque si pasa demasiado tiempo, pueden perderse para siempre. Lo entiendo. Quizás el pasado esté realmente perdido. Subaru Slowly levantó la mano y miró a Roy una vez más. La última vez, cuando aún estuviera vivo. Por si sirve de algo, quiero que lo sepas. Estoy agradecido. Quien quiera que fueras antes, tal vez ese tipo no fue tan malo al final. ¿Ya? Después de un momento, todo terminó. Solo quedaba polvo púrpura y fragmentos de cristales rotos donde antes estaba Roy. Así que eso es todo. Lo siento, esa extraña sensación de nuevo. La gula es mía. ¿Podría usarla? Nunca fue tan fácil, ¿verdad? Justo ahora, acaba de ocurrir, y lo más probable es que no despierte fácilmente. Subaru salió lentamente de la celda, con expresión cansada. Eso tardó mucho más de lo esperado. Caminando lentamente hacia las escaleras, no pudo evitar preguntarse. Después de escapar, ¿qué sigue? Y entonces, las palabras de Roy, al final, ¿realmente lo compadeció? No. Pero había verdad en sus palabras. No podía estar de acuerdo con todo. Quería interrumpir algunas cosas que le decían, pero, quizás era necesario. De todas las personas del mundo, quien realmente lo comprendía e intentaba ayudarlo era el arzobispo. Con una risita, Subaru subió lentamente las escaleras, subiendo cada vez más. Había trampas en el camino, pero los espíritus le permitieron evitarlas. Lentamente se acercó a la escalera. A la cima. Desde aquí, estaré en algún lugar del sótano. No había guardias en las escaleras, pero en los niveles inferiores y superiores a la celda de Roy, ya había gente. Los espíritus le advirtieron, pero nadie salió por las puertas que pasaba. Ahora sal por aquí y entonces saldré de esta mazmorra. Después tendré que pasar por los guardias apostados junto a esta entrada. Luego, lentamente, se dirigirá a la planta principal de esta maldita prisión. ¿Cómo debo proceder desde aquí? Forzar la entrada. Escabullirme. Tenía que tener cuidado, los espíritus ya le habían advertido que había gente detrás de la misma puerta que él. Subaru se concentró en los espíritus. El flujo de maná era intenso y tenía la capacidad de luchar, pero ¿será suficiente?
Lo que fuera que le aguardara, necesitaba hacerlo rápido. Escabullirse, de alguna manera, o sembrar el caos y aprovechar la oportunidad para escapar. Así que, al final, tendría que improvisar, pero, después de todo, era algo en lo que él era el mejor. Con ese pensamiento, abrió lentamente la puerta para enfrentarse a lo que le aguardaba al otro lado. La luz artificial se entrelazaba con la luz natural, colisionando, mezclándose, creando un amarillo muy claro que daba a la habitación una sensación cálida, que desentonaba con la idea de dos hombres dentro. Gustav se sentó en la silla junto a la mesa. Marcos lo siguió, sentado al otro lado, la silla, de alguna manera, sostenía su peso. ¿Por qué medios? Es difícil saberlo. Marcos, me alegra verte. La voz de Gustav era seca, apagada. Gustav, fue largo, demasiado largo. Por un momento, el silencio envolvió la habitación, sofocando la atmósfera, volviéndola inquietante. Entonces, Gustav, ¿qué pasó? Gustav se quedó quieto, con la expresión congelada, y sus labios se movieron lentamente. Mucho amigo, hubo una fuga. Me di cuenta. ¿Cuál es la situación exactamente? Por lo que escuché, 2 de los arzobispos escaparon. ¿Es cierto? No estoy seguro. Estoy seguro de que uno huyó, otro, posiblemente murió, aún no está confirmado. ¿Murió? ¿Tu gente logró derrotarlo? Eso es impresionante. No, no, no. No logramos nada, Marcos. Mi gente, mis muchachos, se enfrentaron a uno, y él logró escapar. La destrucción que viste fue obra suya. Qué lástima, Gustav. En este caso, vamos a informar al Consejo de Sabios. ¿De sabios? Ah, sí, claro, tendrán que saberlo, ¿no? Gustav rió entre dientes, con una risa amarga. Gustav, ¿qué ha pasado aquí? Tu cara, toda tu compostura, estás temblando, aunque intentes disimularlo, lo noto. Marcos, por todos los demonios, ha sido una maldita pesadilla las últimas 2 horas. La gente aquí tiene miedo de su propia sombra. En este preciso instante, un par de ellos se están ahogando al ver a sus compañeros muertos. ¿Cómo no voy a temblar? Rugió Gustav. Toda esta situación es una maldita catástrofe, y es mi culpa, mi error, la causa de todo. Todos los muertos están sobre mí, y todos los que vengan después también, así que por favor. No me preguntes por qué no estoy bien. Gustav, lo siento. Gustav se atragantó, respirando entrecortadamente. Poco a poco, una sonrisa amarga y falsa se dibujó en su rostro. Entonces, ¿qué necesitas saber? ¿Cómo murió mi gente? ¿Cómo atravesó todas las defensas? ¿Por dónde empiezo? Tranquilo, Gustav. ¿A quién te enfrentaste exactamente? He oído que era Pride. ¿Es él? Sí, es él. Él escapó de alguna manera. Es difícil decir cómo. Por lo que he entendido hasta ahora, se escapó de su celda y rompió todos los encantamientos de las puertas, haciéndolo parecer un juego de niños. Era un caos, Marcos. Al principio, recibimos información sobre la fuga de Gluttony. Empezamos a preparar la defensa. Hubo algunos problemas con las luces. Parpadeaban, perdían mana y las antorchas se desvanecían. Después de un tiempo, cesaron, y los soldados de abajo lograron controlar la situación. Todo iba bastante bien. Era antinatural lo que estaba sucediendo, pero cuando algo natural estaba sucediendo en este lugar, desde el momento en que capturamos a este maldito arzobispo, hubo incidentes, cosas raras. No sé si realmente fue obra suya, o si la gente simplemente se estaba volviendo loca de miedo. Son unos locos, Marcos, están locos. Entiendo, Gustav. Continúa si puedes. O sea, tomamos algunas precauciones, empezamos a preparar el perímetro para la defensa, los magos bajaron con Imel, y un momento después. Cayó, empezó todo. Hubo conmoción, luego gritos, y Pride salió corriendo de la mazmorra, saltó un par de metros como si nada, esquivándolo todo o alejándolo con ráfagas de viento. Al menos por lo que oí, yo mismo me enteré después de todo. Entonces el muy cabrón vino a mi oficina. ¿Sabes? Lo llevé allí, con este hombre arrugado en la mira. Aún no entendía a qué se debía el alboroto en la habitación. Llegué y había guardias en mi oficina. Llegué y lo vi.
Lo vi usando magia rara, pero ese cabrón no debería tenerla. Intenté asustarlo, como hice antes, con Tauma incluido, pero el cabrón estaba furioso, y él. Gustav se detuvo un momento, respiró hondo y continuó. Hizo magia rara. Aparecieron más cristales flotantes por toda la habitación, y luego nos los disparó por todas partes. Después de eso, empezó el caos. Se puede ver el efecto de esa magia por todo el maldito pasillo. Lo vi, es brutal. Severo. Eso ni se acerca a describirlo. Ese cabrón era tan débil, ¿sabes? En esa maldita celda, con la puerta rota, contando historias de mierda sobre ser caballero, contratista, toda esa mierda, tan peligroso como el maldito ratón Marcos, y la siguiente vez que lo vi, destrozó mi habitación y tanto. Destrozó a tanta gente. Yo también. ¿Me has mirado la cara? ¿Ves este trapo? ¿Quieres saber qué hay debajo? Gustav se señaló la cara. La mitad estaba oculta bajo el trapo, toda la parte izquierda, excepto los labios y parte de la nariz, oculta, solo le asomaba pelo a los lados. Un maldito recuerdo, Marcos, de mi maldito fracaso, para que todo el mundo lo vea. Gustav. Marcos, no quiero ni oírlo. Ese cabrón, usó magia, y no la sacó de la nada, fue raro, antinatural, esas malditas palabras, 2 malditas palabras. 2 palabras. ¡Maldito Elmin ya! Gritó, unas palabras que nunca había oído. Solo bastaron 2 palabras, y ya ves el efecto. Toda esta gente muerta, herida, joder. Dijo Gustav. Otro maldito cabrón para la colección, ¿sabes? Como si el mundo no tuviera suficientes. Gustav simplemente negó con la cabeza, temblando. Gustav, ¿tú sí? Marcos, para ya, no quiero tu maldita culpa, no de ti. Ya he tenido suficiente para toda una vida, o 2. Ese cabrón tenía magia. Esos cristales eran como los de Uma, parecidos a los que usé antes, pero ahí terminaban las similitudes. El muy cabrón me había dado una paliza. Gustav golpeó la mesa con la mano derecha, respirando agitadamente y sin control. Este maldito hechizo, ¿sabes? Eso fue lo que hizo, atravesó al hombre, como un papel, cortándolo, perforando paredes y rompiéndolas como si nada. No lo vi todo, porque demonios, estaba escondido. Salté hacia atrás, y un momento después, el maldito suelo se derrumbó, caí y me golpeé la cabeza. Apenas estaba consciente. Por lo que oí de los chicos, que estaban un poco más lejos, esta maldita magia simplemente agrietó las paredes y se extendió más, destruyéndolo todo. Algunos de estos malditos cristales explotaron en pedazos más pequeños y cayeron como una lluvia, matando o destrozando todo lo que encontraron a su paso. Lo que fuera que recibiera el golpe, si no moría al instante, se convertía en una mierda morada. Era como una infección que se propagaba y te mataba lentamente. Joder, lo sé, porque me dieron. Gustav se llevó la palma de la mano a la cabeza y presionó lentamente el trapo, con expresión tensa. Solo un pequeño fragmento, nada, ¿sabes? Me golpeó cerca del ojo cuando estaba tumbado y, joder. Sentí un dolor raro. Se extendió. Me llevé la mano a la cara e intenté sacarlo. Gustav levantó lentamente la mano izquierda, que llevaba enguantada. El guante era de cuero, sucio, más propio de un trabajador que de alguien de su puesto. De un tirón se lo quitó. Se veía que faltaban por completo el pulgar y el índice, y también parte de la mano a la que deberían estar conectados. La herida ya había cerrado. Cuando mis dedos tocaron esa porquería, empezaron a convertirse en un maldito cristal, y esa mierda se extendía. Saqué mi espada corta y empecé a cerrarme la mano. ¿Sabes cómo se siente? No, no lo sabes. Después de todo, tienes todas tus malditas partes funcionando bien. Todas, no como yo. Logré cortarlo antes de que se extendiera, gritando, rodando por el suelo. Por un momento me olvidé de mi cara, vi pequeños trozos de cristal caer de mi maldita cara. Ya no sabía qué estaba pasando, y. Desperté más tarde. Me colocaron en el suelo con sanadores por todas partes. Me llevó un tiempo orientarme. Gustav, lo siento. Si estuviera aquí, dijo Marcos lentamente, con el rostro inmóvil como una piedra, inmóvil, las emociones, revoloteando bajo la superficie.
No lo sientas, Marcos, tú no, al menos tu cara está tan inexpresiva como siempre. Eso me alegra, porque si te veo mirándome con esa cara triste, voy a... Demonios, Marcos, fue un infierno. Gustav respiró hondo, exhaló lentamente y luego continuó. Después de despertar, fui a ver a mucha gente mía, tirada por ahí, algunos completamente irreconocibles, por todas partes con esos malditos cristales, no puedo mirarlos sin temblar, ¿sabes? Esa magia parece mortal, comentó Marcos, pero luego se quedó callado. Mortal, dice, más bien una maldita pesadilla. Vi algo de magia en mi vida, pero esta mierda... Lo vi todo. Llamas, hielo, viento. Que le jodan a la gente hecha pedazos, todo, pero siempre había una forma, ya sabes, de evitarlo. Joder, hay gente que puede convertir los hechizos en pesadillas, como este maldito mago de la corte, pero siempre hay un límite. Las llamas no atraviesan fácilmente las paredes. El hielo puede perforarlas, pero qué demonios. Explotará en una maldita nube de muerte. Tierra, maldita tierra, la tierra es una mierda. Lo siento, sin ofender, Marcos. Gustav terminó con una risita, un poco de humor, en un mar de negatividad. No me lo tomo en serio, Gustav. Para que lo sepan, hay límites, el viento puede separar a la gente, pero muros. Este maldito muro fue mejorado por el amor de Dios, y este cabrón, este monstruo, con solo 2 palabras, lo destruyó todo, y joder, ni siquiera parecía saber lo que haría, simplemente lanzó este hechizo para que todos viéramos lo jodidamente débiles somos. Gustav, detente. No me pares ahora. Era solo nivel él, nada más. Es una broma, ¿verdad? Bien, no dijo al por pura casualidad, ¿sabes? Continuó Gustav, cada palabra llena de angustia. Entonces no habría nada que limpiar, todos muertos, sin poder detenerlo. Esta última parte, más silenciosa, el agotamiento impregnaba su voz. Gustav se quedó en silencio un momento. Se miró la palma herida, intentó mover la mano, y dolores fantasmas le recorrieron los nervios. Su rostro se contorsionó. ¿Sabes, Marcos, ese chico, estuvo en esa celda un montón de tiempo, se veía tan patético, ¿sabes? Yo venía de visita, agravándole el día. Cuando otros cuidaban de su cuerpo, yo cuidaba de su mente, aunque también hice cosas desagradables, pero no tanto como otros. Gustav, no me digas. Sí, le hice daño, carajo. Aquí te lo digo. Sé cuáles son tus ideales, Marcos. Los entiendo, lo sé, pero no pude controlarme. Estaba dominado por la rabia, ¿sabes? Empecé, y simplemente no pude parar. Marcos simplemente lo miró. Por primera vez, su rostro cambió, aunque solo un poco, y se le vio un pequeño ceño fruncido, que tan rápido como apareció, desapareció. Estás decepcionado, ¿verdad? Sabes, después del ataque a mi ciudad, cuando pasó toda esta mierda, cuando los perdí, continuó Gustav, con la voz más baja que antes, con la mirada nublada. Rompí a Marcos, y luego me dieron una oportunidad tan hermosa de cobrar. Este cabrón era considerado un arzobispo, ¿sabes? Aquí tumbado, solo para mí. Todo en mis manos, no pude controlarlo, ¿sabes? Después de todo, yo solo. Lo entiendo, amigo, aunque sigue siendo vergonzoso. Tú eres mejor que esto. Sé que lo eres, dijo Marcos con calma. Su voz era como una ola de calma que envolvía la habitación, haciendo que todo pareciera estar bien de nuevo. Gustav lo miró fijamente un instante, sin poder apartar la mirada. Gracias, pero aún así, lo hice. Esa magia, que usó ese hombre, he oído hablar de ella. Marcos intentó cambiar de tema rápidamente. No quería que su amigo cayera en una espiral. En una espiral, en la que te has visto tantas veces antes. Gustav, es demasiada culpa la que guardas en tu corazón. Espera, ¿qué? Después de la batalla de Priestella, hubo muchos informes. Los revisé y leí todo lo que había que leer. Se mencionaba magia extraña por ahí. La descripción coincide con lo que dijiste. La magia era ejercida por el gran espíritu de Jin. Eso, al menos, es lo que decía el informe. La mayor parte de la información provenía de ciudadanos y algunos guardias. Espera, ¿dices gran espíritu? Sí, gran ser, ¿qué hay de eso?
Ja 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 ja, mierda, 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 esto es enfermizo, incluso imposible. ¿Qué quieres decir, Gustav? Ese bastardo, los informes. Me refiero a los del interrogatorio. No. Esas cosas me repugnan. Su rostro seguía inmóvil, pero sus ojos se cerraron por un momento. Sí, yo, no debería preguntar. Lo que quiero decir es que ese hombre, Pride, durante el interrogatorio, mencionó a un gran espíritu. Se suponía que tenía un contrato con él, pero lo curioso es que fue ella quien notó su olor y lo reportó. ¿Tenía un contrato con el gran espíritu? Eso es lo que decía, ya sabes, al menos en los informes, y él gritó su nombre. Mucho, de ella y de otros. Decía un montón de tonterías. Cuando lo visité por primera vez, ya tenía experiencia con otros. ¿Sabes? Casi toda la información que encontré estaba escrita, porque después de mi llegada, ya estaba hecho un desastre, gritando los nombres. Beatriz, Emilia, un par más. Estaba en un estado lamentable. Preguntó Marcos con calma. ¡Qué mal! Es una mierda, ¿cómo demonios están conectados entonces? No había nada más en los informes. ¿No oíste nada más? Una vez me dijo que le habían comido el nombre, pensé que era mentira, no investigué más, quizá debería. Luego vinieron a visitarlo algunas personas interesantes. Una vez vino un caballero real, se llamaba Julio. Solo vino una vez, parecía conmocionado por alguna razón, hizo un ruido. Nunca había oído hablar de este tipo. Un bastardo bastante guapo, pero triste, incluso deprimido, al menos a primera vista. Aparte de él, el propio Blue lo visitó, pero solo estuvo aquí 2 o 3 veces como mucho. Julius, sí, se informó que perdió su nombre, la mayor parte fue borrada. Entonces, ¿es realmente posible algo así, eh? Sí, lo es. Al menos eso parece. ¿Crees que ese tipo lo es? No lo sé, Gustav. Hablaste con él. ¿Lo viste? Dime. ¿Qué pasó con él? Era como el resto de esta secta, tenía algo diferente. Rayos, no lo sé, Marcos, ya no sé si ese espíritu está conectado de alguna manera con él. Si es que realmente lo está, entonces. De verdad que no quiero tener una respuesta definitiva. ¿Qué estás diciendo? Marcos, joder, las cosas que le hicieron, solo por los informes, y sé que no están informando de todo. Ese hombre, Pride, se decía que mentía sobre cosas, ¿sabes? Pero ya no lo sé. Los informes todos. Te los daré, los leeré, los quemaré, harás lo que quieras. Yo simplemente no quiero meter las manos en esto. Toma tus respuestas y vete. Gustav, hiciste daño a este chico en tu frustración, ¿verdad? Creo que sí. Después de mi llegada, ya estaba asustado, golpeado, cortado. Fue horrible, Marcos, decidí que no me importaba, simplemente me puse a trabajar. ¿Cuánto tiempo, Gustav? ¿Cuánto tiempo estuviste? Me especializaba en romper mentes, sobre todo palabras, sin magia realmente. Pero por él fui un poco más duro que eso. ¿Cuánto tiempo? Yo, después de Priestella. Gustav, yo estuve, debería haber venido antes a visitarte y hacer algo. Marcos, te lo dije. Cállate, solo escucha, quiero hablar contigo, hablar de verdad. Creo que ya es hora, Gustav, hace tiempo que lo necesitaba. Esa vergüenza que sientes, todo, te está carcomiendo. Así que déjame ayudarte. Te mereces esto, y ese hombre, no sé qué pasó con él, pero decir que me repugna lo que hiciste no es suficiente. Aún así, hay mucha gente cuyas vidas salvaste. Tu sacrificio no se olvida, tu dolor, tu resentimiento, te ayudaré con esto, 1. Y esta cárcel, ya la vas, es suficiente. Por primera vez en el rostro de Marcos, se veía algo más que la expresión neutral que había mantenido hasta ahora. Su rostro se suavizó, su mirada se endureció, pero de alguna manera suave al mismo tiempo. Su voz, firme. Marcos. Solo deja que alguien te ayude, amigo mío. Gracias. Por un momento, el silencio reinó en la habitación, interrumpido solo por el suave sonido de la respiración de ambos hombres. Marcos, entonces, ¿qué opinas de ese espíritu? Tendré que investigar, aunque no puedo ir yo mismo.
Tendré que encontrar a alguien que vaya en mi lugar, pero toda esta situación está mal. Sí, toda esta situación es un desastre. Veré qué se puede hacer y a quién puedo enviar, Gustav. ¿Sí? Ese hombre, había algo más sobre él, algo que pudiera ayudar. Algo que no estuviera incluido en los informes. Algo, era más bien cosa mía. No es tan importante. ¿Tienes miedo? Mentiría si dijera que no. Dijo Gustav y, tras un momento, decidió volver a hablar. ¿Sabes? Había algo en ese hombre, algo tan desconcertante. No estaba loco. Incluso después de todo lo que hizo, a veces actuaba como si lo estuviera, pero todo era una actuación. Ya sabes, todos los que tienen la mala suerte de aterrizar aquí. Enemigos del reino, monstruos, asesinos, violadores, toda esa mierda. Todos se derrumban. Enloquecen, sin importar lo fuertes u orgullosos que fueran. Todos terminan igual. Solo cáscaras de lo que eran antes, gritando y suplicando y gritando, llorando por la liberación. Pero ese hombre, él, sin importar lo que mis chicos o yo hiciéramos, sin importar lo que dijeran. No importaba cuánto lo intentáramos. Ni una sola vez, ni una sola vez. Este hombre parecía estar a punto de derrumbarse. Ese fuego, en sus malditos ojos. Nunca se ha apagado. Y eso realmente me aterroriza. Notas. Y aquí vamos con Heilbreak. ¿Fue aceptable mi opinión sobre los espíritus? Totalmente fuera de lugar. Yo, quiero profundizar en el arte espiritual y ver qué puedo lograr. También quería profundizar en la psique de algunos personajes de Re:Zero, a menudo de los que están en la parte baja de la cadena de poder. Para explorar sus miedos, resentimientos, etc. Después de todo, el mundo que creó Tappy es un escenario perfecto para estas cosas. Es una locura pensar en la vida de la gente allí, en los semidioses que acechan la tierra.